Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TWE Winecast. Eu sou o sommelier Evandro Segato e nós estamos hoje aqui, como sempre, na nossa casa, que é a adega do Castelo St. Andrews, em Gramado, que é a nossa sede. E hoje eu estou sozinho, sem o Maurênio, mas por um motivo muito especial. É que nós conseguimos uma oportunidade de receber aqui no nosso Winecast uma das pessoas mais icônicas, mais respeitadas no mundo do vinho. Considerado um dos melhores enólogos do mundo e que produz um dos vinhos mais aclamados do mundo, que é o Dom Melchior. Então, Henrique Tirado, é um prazer recebê-lo aqui hoje para bater um papo conosco. Mucho gusto, Evandro. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy feliz de estar aquí conversando sobre vino, sobre Dom Melchior. Así es que, gracias, muchas gracias. Bem, imagina a nossa alegria de poder receber você aqui, de falar de uns vinhos que não é pela sua presença, mas que é com certeza um dos meus preferidos. Muchas gracias, muito obrigado. E eu queria, para a gente começar, falar rapidamente de um histórico. A sua história com o Dom Melchior começa desde 1997, não é? Mi primera zafra a cargo del vino Dom Melchior es 97. Dom Melchior comienza el año 87. La primera zafra de Dom Melchior fue el año 87. Y yo comencé en el equipo de Dom Melchior la zafra 95 y a cargo de Dom Melchior 97. Así es que han pasado muchos años detrás de este vino y hay que imaginar que la primera zafra 87 y la segunda zafra Dom Melchior año 88 fue clasificado dentro de los 100 mejores vinos del mundo por la revista Wine Spectator. Eso cambió la historia, cambió la imagen de Chile. Yo diría que cambió la imagen de Sudamérica como una región para producir vinos de calidad. Fue un hito muy importante y así comenzó una larga historia con Dom Melchior, una historia de familia, de personas, una historia de un terroir, de un vino, que nos ha dado muchas alegrías y muchos grandes reconocimientos. Não, sem dúvida, é um vinho que ganhou o mundo, o respeito, aclamado no mundo todo. E a minha pergunta vai exatamente nesse ponto. Você faz um dos vinhos de excelência no mundo. E como que é a pressão e a responsabilidade de você ter que repetir, safra após safra, esse vinho de excelência? Sí, bueno, es un desafío todos los años, pero esa excelencia que hay detrás de Dom Melchior, esa excelencia y esa personalidad única que tiene Dom Melchior, porque hay una expresión única detrás de este vino que a uno lo lleva a un lugar, a un terroir, y eso es lo importante. Finalmente, gracias a ese terroir, en Puente Alto, a los pies de la cordillera Los Andes, terraza aluvial, en la terraza norte del río Maipo, tenemos una gran influencia de la cordillera Los Andes. En el suelo es pobre, pedregoso, aluvial, complejo, y el clima que está moderado por la cordillera Los Andes, porque todas las noches bajan vientos fríos desde la cordillera que refrescan este lugar a los pies de la cordillera, y esa diferencia de temperatura es muy importante. Por lo tanto, ese desafío, cada año es hacer un nuevo Dom Melchior. Tenemos el respaldo, la confianza que estamos en un terroir muy único, muy especial para producir vinos base Cabernet Sauvignon, porque detrás de Dom Melchior la base es el Cabernet Sauvignon. Ele é um varietal Cabernet Sauvignon, apesar que você usa 8% de outras uvas, né? En promedio Dom Melchior, al principio Dom Melchior fue, desde las primeras zafras, fue 100% Cabernet Sauvignon. Comenzamos a agregar 3% Merlot, 5% Cabernet Franc, sobre el 90, 92, 95% es Cabernet Sauvignon. Y puede ser un 99% también Cabernet Sauvignon. Pero podríamos decir que en promedio 90, 95% es Cabernet Sauvignon. Y después agregamos unas pequeñas cantidades de Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot que tenemos en el viñedo Dom Melchior. Pero la base son las parcelas de Cabernet Sauvignon. Y eso es muy interesante, el concepto de cómo hemos dividido el viñedo para lograr la mejor expresión zafra tras zafra. É isso que eu queria que você falasse um pouco, porque você faz um blend de lotes ali, né? Exactamente, finalmente es un blend de lotes de Cabernet Sauvignon. E como vocês fazem o vinho de lotes separados e depois você experimenta todos para ver se vai usar mais de um, de outro, essa maneira? Así es, sí.
Cuando yo comencé el año en el equipo del 95, y recuerdo bien, a fines del año 96, bueno, iba al viñedo varias veces, pero me acuerdo una vez muy especial. Fui al viñedo y miré el viñedo, observé el viñedo y pude ver que el viñedo nos mostraba diferencias, que habían distintos crecimientos, distintos vigores, distintos tiempos de madurez. Entonces, en ese tiempo, el viñedo estaba dividido en 30, 35 parcelas. Son 127 hectáreas. En total es un viñedo, 127 hectáreas. Y comenzamos un estudio a caminar el viñedo, dibujar el viñedo, dividirlo en pequeñas parcelas homogéneas. Y así, después de 4 o 5 años, llegamos a dividir el viñedo en 151 parcelas pequeñas. Hoy día, el viñedo Don Melchor está constituido por 151 parcelas. Y cada parcela tiene un manejo del viñedo agronómico, tiene un manejo en la vinificación muy propio para lograr la mejor expresión de ese lugar, de cada parcela. Una parcela va a entregar más fruta roja, fineza, otra parcela va a entregar más concentración, vinos más corpados, otra parcela va a entregar más frescura. Así cada una va a entregar algún sabor, alguna textura, algún aroma que va a finalmente permitirnos lograr la complejidad, lograr la expresión en Don Melchor. Todas las parcelas, cuando uno prueba las parcelas de Don Melchor, todas tienen la personalidad de Don Melchor, el carácter. Pero como les contaba antes, cada una va a expresar alguna nota distinta. Y eso es muy valioso, porque finalmente es Cabernet Sauvignon. Cada parcela de Cabernet Sauvignon va a entregar algo distinto. En la vinificación, en promedio, juntamos 2 parcelas. Por lo tanto, tenemos entre 70 y 80 lotes de vinos de vinificación desde el viñedo. Y después, entre los vinos de gota, los vinos de prensa, podemos llegar al fin de la vendimia, de la vinificación, y podemos tener 150, 200 vinos distintos que provienen del viñedo Don Melchor. Y como dices, bueno, siempre los probamos, los vamos probando. Y la última semana de julio probamos todos estos vinos y hacemos una selección y los mejores terminan en Don Melchor. La mejor selección termina en Don Melchor. E você, como enólogo, a ideia de cada safra é entregar o vinho o mais parecido possível, safra por safra, ou para você isso pouco importa? O vinho, a safra 2020 pode ser bem diferente da 2019, desde que seja um vinho incrível. El espíritu, el objetivo que hay detrás de cada zafra es hacer la mejor calidad, la mejor expresión. La personalidad de Don Melchor, en la medida que uno respeta el lugar, que finalmente lo que nosotros hacemos es guiar el viñedo, guiar la vinificación para sacar la mejor expresión de ese lugar, de ese suelo pedregoso, de la influencia de los Andes, del Cabernet Sauvignon. Por lo tanto, la personalidad, el estilo de Don Melchor está marcado zafra tras zafra porque es la expresión del lugar. Pero no partimos, es un recomenzar cada año, es un poco comenzar libremente a sacar lo mejor, a guiar el viñedo, a guiar la vinificación para obtener la mejor expresión. Por lo tanto, van a haber diferencias entre un año, si un año fue más cálido, fue más frío, más lluvia, menos lluvias, el tiempo de madurez, cómo es la textura de los taninos, el equilibrio que hay entre frescura y cuerpo, frescura y taninos, por ejemplo. Cada año va a tener su expresión, pero sabemos que detrás de cada zafra está la personalidad de Don Melchor, porque dejamos que sea la expresión del lugar y no que sea la expresión manejada por alguna herramienta especial, una vinificación especial o un manejo que cambió el estilo del vino. Como les decía, toda la vinificación, todo el manejo del viñedo está orientado a respetar la expresión de ese terroir, que es tan importante. A mí, mi filosofía desde que comencé en hacer vinos, siempre mi filosofía es
ha sido hacer vinos que expresan un lugar, que es la expresión de ese terroir. Aqui o Brasil, você sabe, o Brasil é um continente, produz vinhos no Nordeste, aqui no Sul, e cada região tem sua característica própria, né? Aqui no Sul, cada safra é uma safra diferente porque Claro. o tempo muda muito. Nós temos o Sudeste que já não, já, como é a colheita de inverno lá, é muito mais igual. Como que é o Chile? Você sofre por ter safras muito diferentes devido à temperatura ou normalmente é igual? Puente Alto, como les contaba antes, Puente Alto es un viñedo que está en una terraza aluvial, por lo tanto, el suelo es de origen andino, fue material andino que bajó de la cordillera a los Andes hace muchos años y se depositó en el valle. Y esta zona, a los pies de la cordillera, es un suelo pedregoso, con gravas, es un suelo pobre, pero a la vez complejo. No es solo gravas y arenas. Hay varios minerales como arcillas, gravas, limos, carbonatos, distintos nutrientes que le entregan complejidad al suelo. Y eso nos permite tener complejidad en los sabores, en los aromas, en el vino. Y lo segundo muy importante es que el clima está moderado por la cordillera de los Andes. Entonces, con respecto a la pregunta, es cierto que en los últimos años, mi apreciación es que en los últimos años hay años más extremos, es más diverso. Hace 30 años también teníamos diferencias de temperaturas, de precipitaciones, pero hoy día son más extremas. Y la cordillera de los Andes nos protege de esa variación. Todos los años, todas las cosechas, tenemos noches frías, vientos fríos que bajan de la cordillera, que refrescan esta zona y nos permite guardar toda la fruta, guardar toda la frescura, que los sabores, las texturas van madurando lentamente. Por lo tanto, hay diferencias y es normal. Hay algunos años más cálidos, como 2020, pero finalmente una gran zafra. 2018, una zafra excelente. Fue un año cercano a lo normal, con buenas precipitaciones. 2019 fue un año más frío. Cada zafra va a tener su característica, su expresión, de acuerdo al clima. Pero, como les decía antes, estamos protegidos, moderados por la cordillera de los Andes, lo que nos ayuda a lograr una calidad excelente, excepcional todos los años. E esse blend pequeno que você faz com Cabernet Sauvignon a maior parte, e tem Petit Verdot, o Merlot Y Cabernet Franc. e Cabernet Franc. É correto a gente pensar que é um pequeno corte bordalês ou nada a ver? No, Don Melchor es Cabernet Sauvignon. La base es el Cabernet Sauvignon y lo que sienten en los aromas, en los sabores, la primera impresión es el Cabernet Sauvignon. Pero lo interesante es, no es un solo Cabernet Sauvignon, es esta mezcla de distintas expresiones de Cabernet Sauvignon del viñedo Don Melchor. Las otras variedades, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, las podemos usar en pequeñas cantidades para potenciar, para incrementar la expresión del Cabernet Sauvignon del viñedo. Y por eso hemos mantenido el cepaje en la etiqueta Cabernet Sauvignon, porque es la expresión de un Cabernet Sauvignon de Puente Alto del viñedo de Don Melchor. Nós estamos gravando aqui em final de junho de 2023, onde o lançamento está sendo exatamente a safra 2020, né? E você ficou bem satisfeito com essa safra 2020, pelo jeito. Foi uma safra excelente lá. Fue una zafra desafiante, porque fue un poco distinta. Veníamos de un 2018 muy equilibrado, un 2019 más frío, 2019 tiene una gran complejidad aromática, tiene una fineza excepcional, grandes zafras, 18, 19. Bueno, hacia atrás también, a mí me encanta mucho, 17 y muchas más. Y 2020, como les contaba, fue más desafiante porque fue más caliente durante la madurez, como temperaturas máximas. Recuerdo que en el mes de febrero, normalmente la cosecha la realizamos en el mes de abril, partimos mediados de marzo, pero está concentrado en el mes de abril y cosechamos manualmente toda la uva.
Y me acuerdo el 2020, en el mes de febrero, haber ido al viñedo, probar los granos y sentir que la madurez estaba próxima. Y finalmente cosechamos 3, 4 semanas antes de lo normal. La cosecha fue concentrada en el mes de marzo, pero hubo 2 factores muy importantes. El primero, que las noches fueron muy frías. Entonces era más caliente, más quente durante el día, pero las noches eran muy frías. Y esas temperaturas muy frescas de la noche nos permitió guardar, conservar toda la expresión, la energía, la frescura que tiene el vino. Y lo segundo es que los granos, las bayas, se entiende, las berries, las bayas de los granos del racimo eran más pequeñas. Entonces había una concentración natural de sabores, de acidez, de aromas, natural en el racimo, en la fruta, que posteriormente terminó en el vino. Por lo tanto, el 2020 es una zafra que, en lo personal, siento que muestra los 2 lados de Puente Alto, de Don Melchor. Por un lado, la energía, la fruta, la frescura, las notas florales, la fruta roja, muy expresivo, muy inmediatamente uno siente todos esos aromas y sabores. Y por otro lado, también muestra la armonía, el balance, la fineza, que es muy típico en Don Melchor. Entonces es una zafra del 2020 que muestra inmediatamente esas 2 expresiones, casi esas 2 fuerzas, que una va por el lado de la energía, la expresión, y la otra por la fineza, la armonía. 2020 muestra inmediatamente ese balance entre esas 2 expresiones. Así es que una gran zafra que está evolucionando muy bien. Si lo comparamos con el 2019 tiene la complejidad. 2019 tiene la nota aromática, frutal, roja, pero a la vez 2019 muestra un lado mineral, como grafito, cenizas, y en una boca muy refinada, muy balanceada. 2020 es más energía, con la fineza, con la armonía. E essa diferença de safra para safra influencia no preço, na decisão do preço final ou não? Nosotros lanzamos con un precio eh, y posteriormente ya son estrategias comerciales, planes comerciales, costos que van haciendo variar el precio, y también en los distintos mercados hay tasas, impuestos que hace cambiar un poco el precio. Pero nosotros, como estrategia, tenemos un plan comercial de precio y que es común para todo el mundo. Pero después hay temas locales que es muy importante comentarlo, porque muchos consumidores de Don Melchor me comentan que ven un precio en un mercado distinto. Eso es condiciones locales de cada mercado, que tiene tasas, impuestos, costos distintos, que va a hacer variar en algo el precio. Pero nosotros intentamos que sea un precio común. Nós estamos tendo uma oportunidade única aqui. Se deixar, nós vamos ficar aqui a noite inteira falando, e tem sommelier aqui assistindo, e é a oportunidade de perguntar. Tem alguma pergunta que você quer fazer para o Henrique? Contar sobre o carvalho. Como que você coloca o carvalho e se isso diferencia, por exemplo, a malolática que você faz em barril, né? ¿Isso mudou de una safra para otra últimamente? Muy buena pregunta para hablar un poco de cómo es la producción. Voy a aprovechar lo de la barrica, el carvalho. La cosecha es, como les contaba, en el mes de abril. Se hace manualmente, racimo por racimo. Después hay una selección de racimos, una selección de granos. Y eso va a la vinificación. La vinificación dura 20, 25 días toda la fermentación y la maceración. Posteriormente a ese tiempo sacamos los vinos de gota, los vinos de prensa, y ahí ingresamos en barricas francesas. 100% son barricas francesas. En promedio, un 70% es barrica nueva, un 30% es barrica que ya tiene un uso en Don Melchor, ha estado en la cosecha anterior en Don Melchor. Y el tiempo en barrica va de 14 a 15 meses, y posteriormente embotellamos.
El porcentaje de barrica nueva, de barrica usada, puede cambiar desde un 65% a un 75%. Va a depender de cada año, de la fuerza de cada año, de los taninos que hay, si vamos a poner un poco más de barrica nueva o un poco menos de barrica nueva. Nuestro objetivo con la barrica es acompañar el vino, ayudar a la evolución del vino, a la complejidad, al desarrollo del vino, pero no cubrir el vino con la madera, con la barrica. Cuando uno siente Don Melchor, no, lo primero que aparece es la expresión de la fruta, es la expresión del terroir, es la expresión del Cabernet Sauvignon. Posteriormente se siente ese acompañamiento de la barrica. Muy importante para mí que la expresión sea la expresión de Puente Alto, del Cabernet Sauvignon, de los Andes, de la cordillera de los Andes, del terroir de Don Melchor. Pero es muy importante el manejo de la barrica para respetar essa expressão. Realmente, quando você põe na boca, é uma explosão de frutas, de prazer, você percebe a estrutura do vinho. Você já começa, é aquele vinho que eu falo, você não precisa nem pôr na boca ainda, só no aroma você já vai sentindo prazer. Quem não conhece Dom Melchor não sabe o que está perdendo. E eu ficaria aqui mais muito tempo, o Henrique tem um monte de compromissos agora. Queria agradecer a tua presença, essa disponibilidade de ter participado do nosso Winecast, e tá sempre convidado quando você vier para o Brasil, ou se nós formos lá para gravar lá no Dom Melchor. Cierto, muchas gracias por esta oportunidad, feliz de estar aquí, y invitarlos también, sí, en Don Melchor tenemos una experiencia Don Melchor, si nos visitan en el viñedo, en la casa que fue creada por Don Melchor, el fundador de la viña. Tenemos una experiencia que pueden probar distintas parcelas del viñedo, hacer una especie de mezcla Don Melchor, conocer lo de las barricas, conocer el viñedo, realmente una experiencia en Don Melchor. Tenemos todas las zafras desde el año 87, la primera zafra Don Melchor, hasta la actual. Así es que muchas gracias por esta invitación y también los dejo invitados a todos a visitarnos en Chile, a conocer el viñedo personalmente. Com certeza. E convido a todos para se inscrever no nosso canal, continuar acompanhando nosso conteúdo e mais uma vez, um brinde, saúde e muito obrigado. Muito obrigado.